Bueno, aquí en el problema 7 se dice lo siguiente, ¿no? Es una pirámide de base hexagonal en el cual el apotema, es una pirámide regular, el apotema es 4 veces el radio de la circunferencia que circunscribe a la base. Si el radio de la base es R, entonces el apotema va a medir 4R, por dato. ¿Ya qué sucede aquí? Si el área lateral de esta pirámide es 48, entonces hallar el lado de la base. Estábamos en lo siguiente. Como este es el centro de la base, al ser unido con los extremos, ¿sí?, de ese segmento AC, el triángulo que se determina aquí siempre es un triángulo equilátero. Es por eso que este lado también va a medir R. Decimos acá triángulo AOC equilátero. Como es un triángulo equilátero, entonces AC va a medir R. Y como la base es un hexágono regular, este lado también va a medir R. Ahora podemos decir, ¿no? El área lateral, que es igual a 48, es igual al área de una cara, en este caso de la cara APB, pero multiplicado por 6. ¿Sí? O sea, vendría a ser igual a 6 veces el área de esa región, que es la base R por la altura 4R sobre 2. Resuelve todo esto, simplifica todo eso y el valor de R te va a salir 2. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a realizar la otra parte de la teoría. Bien, título, tronco de pirámide, ¿sí? Tronco de pirámide dicto. Ya, dicto, es la porción de una pirámide
es la porción de una pirámide comprendida entre la base, y un plano paralelo a la base, y un plano paralelo a la base, y un plano paralelo a la base, pero secante a todas las aristas laterales, a todas las aristas laterales, pero secante a todas las aristas laterales de la pirámide. ¿Ya? Pero secante a todas las aristas laterales de la pirámide. Muy bien. Espacio para esto, observación, dicto. Observación. Si dos pirámides son semejantes, si dos pirámides son semejantes, entonces sus respectivos volúmenes son proporcionales a los cubos de las longitudes de sus elementos homólogos. A los cubos de las longitudes de sus elementos homólogos. Tales como aristas básicas, alturas, o aristas laterales.
A ver, mire. Aquí ocurre algo muy parecido a lo que sucede en los triángulos, en geometría plana. Recuerda eso, ¿no? Si yo tengo aquí un triángulo y trazo una línea, de modo que sea paralela, por ejemplo, con este lado, podemos decir que este triángulo y este otro triángulo son semejantes. ¿Recuerda? Y si queremos comparar las áreas, por ejemplo, de esas figuras, decimos que la razón de las áreas es igual a la razón de los cuadrados de sus elementos homólogos. Por ejemplo, lado A, lado B. Aquí sería A cuadrado y acá sería B cuadrado. Y eso va a ocurrir cada vez que nosotros podamos comparar figuras semejantes. En este caso, regiones triangulares semejantes. Aquí sucede algo muy parecido. Tenemos inicialmente una pirámide, ¿sí? Y trazamos un plano paralelo a la base. ¿De acuerdo? Un plano paralelo a la base. ¿Ya está? Bien. Ese plano determina aquí una porción de pirámide y por acá determina una porción de toda la pirámide que se llama tronco de pirámide. Esta porción necesariamente, para que se llame tronco de pirámide, debe pasar que estos planos deben ser paralelos. Sí, aquí está la observación. Si ABCD, EF, GH es un tronco de pirámide, entonces implica que estas bases, estas figuras deben ser paralelas. ¿De acuerdo? Bien. Lastimosamente, no hay una fórmula para hallar el área lateral. Lo mismo ocurre con las pirámides. El área lateral de una pirámide, ¿sí? Para hallar ese valor no hay una fórmula. Uno tiene que hallar el área de cada una de las caras laterales y luego sumarlas. Aquí ocurre lo mismo. No hay una fórmula para hallar el área lateral de una pirámide. ¿Sí? Lo que sí hay es la fórmula para hallar el volumen de esta pirámide. El volumen de esta pirámide es 1/3 de la altura, 1/3 de la altura, multiplicado con el área de una base, bueno, multiplicado con la suma de las áreas de las bases, y a esto le agregamos la raíz cuadrada del producto de las áreas de esas bases. ¿Ya? Esto vendría a ser la altura del tronco de pirámide. Claro, usted va a decir, ¿y dónde está? ¿Por dónde traza la altura? Lo va a trazar por cualquier lugar. Claro, ahí hay un problema que también lo vamos a poder resolver cuando esta pirámide tiene una característica especial. ¿Sí? Mira, lo que comentaba por aquí. A partir del dibujo podemos afirmar que la pirámide de vértice P y base ABCD es semejante con la pirámide de vértice P y base EFGH. EFGH. ¿De acuerdo? ¿Eso qué trae como consecuencia? Que como son semejantes las pirámides, nosotros podemos comparar sus volúmenes. Los volúmenes van a ser proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Como por ejemplo pueden ser, para la pirámide grande, la altura es h sub 1. Puedes considerar las alturas. Claro, si aquí consideras altura, aquí también debes considerar la altura correspondiente, que es h sub 2. O si no, puedes considerar apotemas, aristas básicas. Por ejemplo, la arista GH, la arista básica GH, con su correspondiente homóloga, que vendría a ser CD, pero estos elevados al cubo. O también pueden ser aristas laterales, como por ejemplo la arista AP, con su homóloga que vendría a ser la arista EP, pero los cubos de estos elementos homólogos. Ya, la razón de los volúmenes siempre van a ser proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. ¿Ya? En cuanto a áreas, la razón de las áreas correspondientes a una pirámide pueden ser áreas de las bases, o también pueden ser áreas laterales, o quizás también áreas totales. ¿Ya? Esas áreas
van a ser proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Por ejemplo, la altura con su correspondiente altura homóloga. Y así, igual que en el caso anterior. Ya, por ejemplo, miren, esto. Tienes aquí una pirámide. En ella trazas la altura. Y de pronto, la altura es trisecada. Disculpe. Esto de acá, sí está bien. Eso de aquí es el problema número 10. Lo voy a tomar como ejemplo para que vean. Problema número 10. ¿Sí? Algo más ordenado entonces. Ya, problema número 10. Tienes por aquí una pirámide. No te dice de cuántos lados tiene la base. Asumimos una pirámide cualesquiera, ¿sí? De base triangular, por ejemplo. Y luego menciona, la altura es trisecada por dos planos que son paralelas a las bases. A ver, esta es la altura, ubico en ella dos puntos, de modo que estas alturas, estas partes midan iguales, y a partir de ellas trazo planos que son paralelos entre sí y paralelos al plano de la base. ¿Ya? A ver, termino por aquí. ¿Qué sucede ahora? Equilátero. Como es un triángulo equilátero, entonces AC va a medir R. Y como la base es un hexágono regular, este lado también va a medir R. Ahora podemos decir, ¿no? El área lateral, que es igual a 48, es igual a la... Entonces, hallar el lado de la base. Estábamos en lo siguiente. Como este es el centro de la base, al ser unido con los extremos, ¿sí?, de este segmento AC, el triángulo que se determina aquí siempre es un triángulo equilátero. Es por eso que este lado también va a medir R. Decimos acá, triángulo AOC equilátero, en el cual el apotema, es una pirámide regular, el apotema es 4 veces el radio de la circunferencia que circunscribe a la base. Si el radio de la base es R, entonces el apotema va a medir 4R, por dato. ¿Ya qué sucede aquí? Si el área lateral de esta pirámide es 48, bueno, aquí en el problema 7 se dice lo siguiente, ¿no? Es una pirámide de base hexagonal, área de una cara, en este caso de la cara APB, pero multiplicado por 6. ¿Sí? O sea, vendría a ser igual a 6 veces el área de esa región, que es la base R por la altura 4R sobre 2. Resuelve todo esto, simplifica todo eso y el valor de R te va a salir 2. Esa es la respuesta.